Gracias por seguir con nosotros en Código 7 este viernes, ya viernes 22 de enero de 2021. Tenemos más temas, tenemos más información que le compartiremos. Ayer jueves se da un hecho lamentable en uno de los penales del estado de San Luis Potosí, que hasta cierto punto las autoridades responsables minimizaron. Una declaración también nada halagadora y nada positiva. Dice que, bueno, en los penales, los pleitos, las broncas, los conatos son normales, pero lo que hace preocupante esta declaración del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, el día de ayer jueves, es que hubo un hecho violento, precisamente en el penal, donde murió una persona. Y la declaración es, no pasa nada, esto es normal. Sabemos que los penales son lugares donde existe la violencia, porque existe, aunque lo quieran tapar de todos lados, de todas formas, de todas maneras, el autogobierno. Muchas veces las propias autoridades no tienen el control ni el mando de los penales. Hay pandillas al interior, hay líderes al interior, líderes de pandillas, líderes de grupos delincuenciales que siguen manejando a su gente desde el interior de estos centros de, en teoría, readaptación, que son centros de reclusión, y no hablo de todas las personas privadas de la libertad, pero sí hay una representación muy importante del crimen dentro. Lo lamentable es que las autoridades encargadas precisamente de evitar este tipo de acontecimientos o de actos, pues dicen que es normal, entonces le dejan prácticamente todo el poder a los grupos delincuenciales. Así es como se forma el autogobierno. Pepe Vázquez. El secretario general del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tobías, declaró que las riñas al interior de los centros penitenciarios son una situación cotidiana y normal. Dichas declaraciones surgen luego de confirmar una riña entre dos internos en el penal de La Pila, que culminó en la muerte de uno de ellos. Es común que en los centros penitenciarios haya riñas, pues hay grupos ahí, hay pandillas, hay gentes que luego las condiciones entre ellos se complican y luego hay pleitos y riñas como lo que sucedió el día de hoy. No es muy común el resultado que da hoy del fallecimiento de un interno, pero sí es a veces normal o cotidiano las riñas que suceden en estos lugares. El funcionario dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de los hechos para iniciar con la carpeta de investigación. Por otra parte, Leal Tobías indicó que no se han presentado brotes de COVID-19 entre las personas privadas de su libertad, pese a la alza de contagios que se registra en estos días. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Yo no sé si el secretario general de Gobierno quiso decir lo que dijo o quiso que causara este efecto que causó a fin de cuentas. También declaraciones lamentables, declaraciones desafortunadas, minimizando el hecho de la violencia y diciendo, bueno, no es tan común que maten a la gente o que se mueran por una riña, pero pues es parte de lo mismo, hay pandillas al interior. En una u otra ocasión han surgido declaraciones de este tipo, como el hecho de siempre responsabilizar a grupos foráneos sobre la delincuencia que existe en el Estado. Entonces tienen una membresía para venir a delinquir y matar a sus oponentes y el gobierno no hace absolutamente nada. ¿O cuál es el mensaje? Ahora, donde se supone que tienen que permanecer estas personas y pagar una condena y las estrategias deben darles las herramientas para poder reingresarlos o reintegrarlos a la sociedad, pues no está teniendo efecto, Paulina Rodríguez, no se están dando las cosas de esa manera y es una muerte. Es muy lamentable. Siempre se ha dicho que los grandes olvidados de los olvidados se encuentran en las cárceles de nuestro país. No solamente ocurre en San Luis Potosí, pero eso no significa que lo vayamos a minimizar. Había un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo un diagnóstico y esto no es actual, es de 2019, pero se decía, en el país tan solo durante los primeros 10 meses de ese año hubo más de 1 millar de incidentes en los diferentes centros de readaptación
insisto, de toda la República, desde suicidios, abuso sexual, hablaban de riñas, hablaban de motines, hablaban de homicidios. Y había quienes hacían visitas en las cárceles del país, y hablamos de centros de adaptación y también de aquellos que son del ámbito federal, y decían, es que nos damos cuenta que hay peleas de gallos, hay peleas de perros, hay extorsión, hay una red de prostitución al celebración mismo de fiestas. interior, claro. Entonces, ahí es cuando dicen las cosas no están bien. Había un reporte de hace un año que parece que la población privada de su libertad en el país, la cifra oficial de entonces eran de un poco más de 255,000 personas que no tienen garantizados sus derechos. Hubo un académico que hizo una propuesta y, como siempre, aquellas propuestas que le pegan a los servidores públicos pues no avanzan. Decían, es que cada vez que hay una violación a los derechos humanos, debería emitirse, aplicarse una sanción económica para el responsable, no que una dependencia pague, como luego para colmo pasa que los ciudadanos somos los que en realidad pagamos. Venimos pagando, claro. Pero decían, para la persona responsable, fuera de que hables de destituir, en San Luis Potosí también, ya solo para concluir en este tema, hace algunos años uno de los directores del penal de La Pila decía, yo mejor no me voy a mi casa, yo me quedo aquí, me quedo todo el tiempo aquí a dormir, porque solamente a través de la pared me doy cuenta de lo que están planeando. Y pues como tantos que existen en el territorio potosino, han ido rotando. Sí, por supuesto. Ahí no hay un plan de seguimiento, una estrategia que pueda continuar para llegar al camino que se requiere en cuanto a la contención de este tipo de control al interior de los penales, José Luis. Sí, Miguel. Me está todavía sonando la cabeza lo que decía el licenciado Leal, que pues, lo ve como muy normal, pero se debe tener mucho cuidado para evitar que la violencia se normalice en los penales, aunque la realidad es que las cárceles, las prisiones, son escuelas del crimen. También se debe tener la confianza en que la conducta ahí puede regenerarse para encontrar reinserción en la sociedad quienes han delinquido. Pero sí, cuidado para evitar que se enciendan los focos rojos con una violencia normalizada en los penales. La violencia hay que recordar, Miguel y Paulina, la violencia en la cárcel de La Pila ha terminado con el prestigio de gobernadores y con la estabilidad en el Ejecutivo. Y con la vida de muchas personas privadas de su libertad por los motines, recordemos, históricos que hemos tenido en el penal La Pila. Sí. Entonces es mejor prevenir, hay que tener cuidado, hay que estar como el director del reclusorio al que te referías, Paulina, atentos. Va a ser difícil encontrar a alguien que se quede ahí a dormir, pero sí hay que tener mucho cuidado en que la violencia se normalice y luego, pues, no tienen una hora hábil. Lo ocurrido ayer fue casi en la madrugada, a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, o sea, no hay realmente un horario de riesgo, como dices, ¿no? El riesgo siempre es latente, hay actividades al interior de los penales, por supuesto, hay incluso empresas que ofrecen trabajo a las personas privadas de su libertad a través de acuerdos con los propios gobiernos, pero en cualquier momento puede desatarse la violencia y hay que estar, si no todo el día, pegado porque no sabemos o no saben ellos qué es lo que sucediera o puede suceder, bueno, sí planear una estrategia contundente para evitar el mayor riesgo posible. Paulina, nos vamos, se ha acabado el tiempo rapidísimo, como va este mes, y pues bueno, hay que decir adiós. Sí, bueno, ahorita nos despedimos y de todas maneras agradecemos a la gente que estuvo pendiente del Código 7. Gracias, Miguel Gallegos, y muchas gracias a José Luis Juárez Díaz. No, hombre, gracias a ti, Paulina, por supuesto, como siempre. Maestro, Oye, muchas gracias. Sí, impresionante, se está yendo, como tú dices, se está yendo el mes rápido, como agua. Y dicen que este año va a ir también volando, que va a ser el pero más ojalá corto. que sea mejor que el anterior. Más corto, pero mucho mejor.
Sí. cuestiones de salud, en cuestión económica, en Sí, cuestión sí, humana sí. sobre todo, que nos hace mucha falta, y conciencia y responsabilidad también de toda la gente. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes, Paulina. Gracias a ti. Un privilegio, Miguel, estar con ustedes. Siempre un privilegio para nosotros, para un servidor, compartir con estos grandes personajes del periodismo en San Luis Potosí, Paulina Rodríguez y José Luis Juárez. Descanse, tome con muchísima responsabilidad las instrucciones en materia de salud, porque estamos en un momento donde la diferencia de que detone en un colapso del sistema de salud o no, es su actitud. Depende de usted, depende de nosotros, depende de mí. Hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres. Hay que cuidarnos nosotros, respetemos la vida de todos. Tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, que le queremos ver bien el próximo lunes. Hasta entonces.